Hola, ¿qué tal? A toda la gente de Roca Chorado, estamos aquí con las chicas de Warning, directamente de Monterrey. Este trío súper poderoso de rock que ha tenido mucha oportunidad en eventos internacionales, chicas. Es un gustazo poder tenerlas aquí. ¿Qué tal les ha tratado las tierras peruanas? Gracias, nosotros felices de estar aquí y nos han tratado increíble. Nosotras nos sentimos muy en casa llegando a Perú. Claro que sí, sabemos que han tenido una gira ya con más de 60 fechas. Han estado en el Viva Latino, en el Rock al Parque en Colombia, ya por segunda vez. ¿Cómo fue la experiencia? Fue súper bonito, sobre todo regresar, y justo son nuestras últimas fechas del año, entonces como que cerrar en Latinoamérica también se siente muy bonito, sobre todo porque acabamos de regresar de congelarnos en Canadá. Digo, Claro. también estuvo increíble, honestamente, pero sí, estamos felices también de estar en el clima cálido. En relación a toda la evolución desde el 2013-14 que han comenzado, algo que se me hace bastante particular es escucharlas, por ejemplo, en el cover de Enter Sandman, y que han podido lograr estar participando en la Metallica Blacklist. ¿Cómo fue esa experiencia también? Como un punto de inflexión bastante fuerte. Gracias, sí, no, fue todo un honor ser parte de este proyecto, y cuando nos invitaron fue claro que sí, inmediato, y nos pusimos a trabajar en cómo poder hacer esta versión, ¿no? Incluyendo nuestro sonido, el sonido icónico de Metallica, igual con Alessia Cara, entonces lo hicimos todos juntos. Y también, pues sí, como nosotros empezamos, nuestra carrera empezó con un cover de esa canción en 2014, y ahora poder estar en un álbum de Metallica rindiéndole tributo a este álbum que cambió muchas vidas, fue un momento muy único. Sí, fue muy lindo poder hacer esta versión cuando empezamos con esta canción. Justamente también ese tema de poder comenzar a una temprana edad, ¿no? A los 14 años, creo yo que igual está ese temor por saber qué cosa es lo que va a pasar, y justamente el tema de reto también se podría decir que es asumir también un sacrificio en cierta forma al desprender de su vida privada. ¿Cómo consideran o cómo se han tomado todo ese proceso? Definitivamente fue un proceso que tomó bastante tiempo y sí acostumbrarnos. Ay, perdón, gracias. Pero siempre hemos tratado de balancear lo más posible nuestra vida social, de estudios, de trabajo. Pero sí, como tú dices, Ale empezó a los 9 años y estaba en cuarto de primaria, entonces estaba viviendo cosas muy diferentes a lo que de todos, de que los de nuestra edad. Entonces sí pasamos por un cambio bastante drástico, pero hasta eso estamos muy felices que pues nosotras como hermanas, pasando por lo mismo, estábamos ahí para apoyarnos. Exactamente. Sí, justamente ahora en ese tema, ustedes son hermanas, esa energía que también se complementa con todo su, aunque se podría decir con el simple hecho de ser hermanas, creo yo que hay una unión bastante importante, y sé que tal vez hay ciertas cosas que pueden pasar en el proceso creativo, por ejemplo el componer las canciones o el momento de la creación. ¿Qué las hace conectar en este caso? ¿Entre nosotras? Claro, la composición. Pues yo creo que simplemente el hecho de que somos hermanas Sí. es algo muy especial. Ya hay conexión. Porque nos conocemos tan bien y vamos viviendo todas nuestras vidas juntas, que yo creo que es algo como muy natural que se da. Y hace tiempo tuvimos, cuando fuimos a Berkeley, tocamos con más gente, con gente que no éramos nosotras. Y ahí es cuando nos dimos cuenta que el ser hermanas ayuda mucho, y que sí es muy complicado tocar con otra gente porque estamos muy acostumbradas a tocar entre nosotros. Y yo creo que eso nos hizo apreciar mucho la conexión que tenemos. Y al trabajar, yo creo que tenemos una línea muy marcada entre hermanas y el trabajo. Y colegas. Exactamente. Entonces al momento de trabajar es muy importante la comunicación para nosotros, y que son opiniones al final de cuentas, pero yo creo que eso hace nuestra música muy especial.
que son opiniones de 3 personas diferentes y tratamos de siempre encontrar el mejor balance entre nuestras opiniones y sí, en nuestra música. La cultura. Por ejemplo, el rockero siempre critica tal vez el tema de los estándares que no se acoplan a, ¿qué se podría decir?, a las décadas pasadas. Tal vez por temas de cambio en ciertas influencias, se podría decir. ¿Qué opinan de eso? Por ejemplo, el tema de que no hay un purismo en el rock y que ahora hayan ciertas influencias, por ejemplo, de electrónica o ciertas influencias que ustedes han podido usar a lo largo de su carrera. Yo creo que el rock siempre ha sido un género donde se rompen reglas, donde se experimentan cosas nuevas. Desde el mero principio, yo creo que había gente que criticaba lo mismo de lo que nosotros ahorita consideramos como algo clásico. Y siempre ha sido un género donde se buscan cosas nuevas y se tratan cosas nuevas. Y es un género donde se expresan muchas cosas, siempre. Y por eso hay tantos subgéneros dentro del rock, es impresionante. Y a nosotros nos gusta mucho explorar mucho todos esos subgéneros y probar cosas nuevas. Y aparte siento que nosotras como generación vemos esto de una manera muy diferente porque somos una generación el rock. Somos una generación que nos gusta probar de todo y nos gusta ver todo y escuchamos de todo y vemos de todo y siempre todo. Ajá. Entonces yo creo que eso se empieza a notar mucho en la música y no solo en el rock, pero yo creo que en todos los géneros. Ahorita en el pop hay demasiado rock y es impresionante y así viceversa se van prestando cositas, porque yo creo que eso se trata al final de cuentas, de ir viendo cómo la música es un mismo idioma. A raíz de eso, ¿qué influencias creen que ahora son las que son más importantes para ustedes al momento de componer actualmente? Gracias. Bueno, siempre hemos sido influenciados por diferentes tipos de música, pero tal vez no siempre es 100% consciente. Como que nosotros de todo lo que escuchamos lo traemos dentro de nosotros, que a la hora de componer nada más sale, es algo que nos inspira, pero igual sí tenemos muchos, ¿cómo se dice? Muchas bandas que nos inspiran. De hecho, justo en este álbum en particular, mucho, I think, My Chemical Romance, Muse, siempre Muse, honestamente Muse siempre está ahí, nos inspiran muchísimo. Pero sí, son como que cositas que agarramos de otros géneros también, de que, mira, aquí hizo algo diferente con los acordes, nos encantaría intentar algo así. Pero no necesariamente tenemos así como un sonido fijo el que tratamos de seguir. El tema de poder prestarse a experimentar muchísimo más en distintos géneros es algo que va a enriquecer mucho más su discografía más adelante, porque sé que van a poder experimentar con muchos artistas, se podría decir. No sé si tal vez han pensado ya en una colaboración futura. Así que pensado, nos encanta soñar con colaboraciones, de que nunca sabes. Exacto, pero sí hemos tenido varias colaboraciones. De hecho, está súper loco pensar que nuestra primera colaboración de nuestra carrera fue el proyecto de Metallica. Y luego justo tenemos una versión de nuestra canción de Choke con Grandson y Zero 936, que también es una mezcla de nuestra canción rockera con su estilo de rap y electrónico. Que sí, que se nos hace muy emocionante ver cómo una canción que nosotros le dimos tantas vueltas, alguien puede tener una visión totalmente diferente y hacer con nuestra canción algo que nosotros jamás nos hubiéramos imaginado. Entonces las colaboraciones esas son algo que nos gustan bastante, pero igual quién sabe qué traiga el futuro, es correcto. Y en el futuro tal vez así soñando a mil, ¿con quiénes le gustaría? Se me hace muy de que, así decir, porque son de que bandota, pero nos encantaría con Muse, imagínate. Sí, sería muy divertido. Estaría increíble. Igual me encantaría ver con nuestros amigos de Lucas Sativa, o también con Hailstorm, que nos hicimos muy amigos de ellos justo en este año que hicimos 2 giras con ellos. Entonces sí, se vale soñar, se vale soñar.
Y bueno, pasando un poco más al tema tal vez de la evolución y el papel de la mujer, sobre todo en México también, que hay una sociedad bastante machista, ¿cómo es que se toman esta presencia ya de las mujeres en el rock? Claro, bueno, sí, definitivamente fue toda una evolución. Nosotros al empezar, pues empezamos como niñas. Entonces, sí, no éramos solo mujeres, éramos niñas chiquitas que pues siendo recibidas en un ambiente así, en un escenario, normalmente no nos tomaban muy en serio, como que venían a hacer estas niñas aquí. Pero nos encanta ver que después de dar nuestro show, esa mentalidad total, o sea, cambia totalmente, porque pues sí, nos encanta mostrar que por lo que viene todo el mundo es la música y que la música habla por sí misma. Y nos da mucho gusto ver la evolución justo de este estereotipo, cómo se va borrando cada vez más. Nos encanta ver cómo las mujeres ya son más incluidas en los festivales, no solo al tocar, sino también detrás de los escenarios, siendo ingenieras y moviendo equipo. Entonces es algo de lo que estamos muy orgullosos de ser parte de este nuevo movimiento y poder representar a las mujeres y a nuestro país también en los escenarios. Y creo yo que también compartimos un poco aquí en Perú el tema de la presencia de las mujeres en la industria todavía es muy escasa, entonces es realmente importante también su presencia, el hecho de poder mostrarse tal cual son y poder tener esa presencia tan genial, o sea que como les repito en el escenario es algo que dejan bastante en claro y es perfecto realmente para esta evolución, ¿no? Y bueno, en este caso también quería preguntarles ya para poder cerrar, si ustedes, bueno ahora tierras peruanas, ¿conocen algo en relación a la música peruana tal vez de rock? Hasta eso no tanto, deberíamos de Pero nos investigar encantaría ahorita. saber, Sí, nos encantaría. escuchar, que realmente estamos muy felices de estar aquí y poder estar participando en dar un show aquí nuestra primera vez. Y nos encantaría saber más sobre la música de aquí. Entonces, si tienes recomendaciones. Sí, justo ahorita tenía una recomendación para ustedes, que es una chica peruana, aquí la tengo en Spotify. A ver. Cercano a ese power que tal vez podría reconocer en ustedes, entonces es como un poco más de experimentación en el metal. Igual siempre los clásicos ya es como que un poco más de psicodelia, tal vez por ejemplo los Psychos, que ya es una banda ya de muchísimos años, ya prácticamente de los 70 aquí en el Perú. Si también tienen la oportunidad de conocerlo, sería increíble. Igual por ejemplo Ariane Gosling, que esa representación igual del metal se podría decir es algo bien chévere también de que ustedes puedan conocer. Y nada chicas, realmente ha sido un gustazo poder conversar con ustedes, sí, y bueno, sabemos que ya mañana las vamos a escuchar en el Teatro Leguía, que bueno, es este 7 de diciembre. No sé si tal vez tienen una pequeña invitación para la gente que los escuche. Claro que sí, todos vengan a nuestro show, va a estar increíble, es nuestro último show del año, vamos a rockear todos juntos y disfrutar de una noche llena de música y estaríamos súper felices de verlos a todos ahí. Realmente ha sido increíble poder hablar con ustedes y bueno, ya seguro ya mañana nos vemos para seguir rockeando aquí.